Bien. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros aquí. Yo quisiera que nos podamos poner de pie para orar al Señor y presentar este momento. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias porque tú nos permites estar aquí un día más en tu casa, porque nos da un día más de vida también, Señor. Padre, te presentamos este momento de enseñanza, de instrucción, Señor, pero más que todo un tiempo de alabanza y adoración a ti. Que nosotros podamos ver esto como un tiempo en tu presencia también, Señor. Te rogamos que te glorifique de manera sobrenatural, Señor. Glorifícate. Lo más importante de todo es que tu nombre sea glorificado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo sé, ustedes tienen la biografía de Daniel aquí. ¿Cuánto tiene la biografía de Daniel? Pueden sentarse. Pueden sentarse. Bueno, pues vamos a leer un poquito de la biografía de Daniel para conocerlo un poquito más también. Daniel Canario Zapata, hijo de pastores y profesionales del área de la educación, nació en Mao Valverde el 26 de abril del 1996. Luego de vivir alrededor de 7 años en la ciudad, por causa de trabajo, la familia se mudó hacia la ciudad de Bonao. Desde muy temprana edad tuvo inclinación por la música, iniciando a sus 4 años a formar parte del coro de niños de la iglesia. Establecidos en la ciudad de Bonao, se le ofrece la oportunidad de sus 9 años de edad para tocar la batería como suplente inmediato en la iglesia donde pertenecía. Desde entonces hasta el día de hoy, este ha sido su principal instrumento. En el año 2006 inicia sus estudios en la Escuela Ministerial de Músicos Adoradores Judá, donde estudió batería con los profesores Josué Reynoso y David Nolasco. No concluyó sus estudios debido a otra mudanza hacia la ciudad de San Cristóbal. Por causa del trabajo de sus padres, pero en esta ocasión, gracias al profesor Orlando Méndez, tuvo la oportunidad de formar parte de la primera banda de música popular del Instituto Politécnico Loyola en San Cristóbal, donde estudió también electricidad industrial a nivel técnico profesional. En septiembre del 2015 ingresó a estudiar educación musical en la UAS y paralelamente música folclórica y popular en el Conservatorio Nacional de Música. Aparte de su desarrollo como músico de la iglesia, ha participado en distintos ensambles musicales y en diferentes formatos como ensamble brasilero, afrodominicano, afroamericano, jazz contemporáneo, neo-jazz, Orquesta Dominicana de Merengue, Big Band del Conservatorio Nacional de Música. Todo esto bajo la dirección de maestros como Joel Martín, Divana, Tadeu de Marco, Javier Vargas, Maireni Morel, Josean Jacobo, entre otros. Ha trabajado en los equipos de producción y multimedia del Conservatorio Nacional, de la Convención Nacional de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, por más de una década. También participó en el Dominican Republic Jazz Festival en el año 2016 con la Big Band del CNM. Ha desarrollado programas de enseñanza de batería desde el año 2015. Dirige y es productor
de un proyecto social llamado Jacks en Los Vagos, en la ciudad de San Cristóbal. Actualmente trabaja para la formalización de una escuela de música que es uno de muchos proyectos musicales que tendrán curso en la ciudad de San Cristóbal, principalmente. Pero probablemente podrán ser desarrollados en otras ciudades de nuestro país. Actualmente estudia música folclórica y popular en el Conservatorio Nacional de Música y en la Escuela Nacional Internacional de Música de la UNFU, donde se concentrará en el área de producción, arreglo y composición e ingeniería de sonido. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo, Daniel Canario. Vamos a darle fuerte aplauso a nuestro Dios y vamos a disfrutar de un tiempo maravilloso en la música con Daniel. Hello. Muy buenas noches, damas y caballeros. ¿Cómo se sienten? Qué bueno, qué bueno. Yo estoy contento, feliz, realmente de hacer esto. Es un reto para mí, pero aparte de hacer lo que me gusta, pues entiendo que es algo importante no solo para mi pueblo, sino para las personas que viven en él y para la iglesia. Yo he crecido, como decía mi amigo, en instituciones como esta y he trabajado muchísimo, como ustedes no se imaginan. Solo tengo 22 años de edad, no soy muy viejo, acabo de cumplirlo. Muchas gracias por sus felicitaciones. Y pues esto ha salido de un corazón, yo entiendo que entregado a la voluntad de Dios, un corazón que quiere hacer más. Que quiera hacer más por su gente y por las generaciones que están detrás de nosotros, que entendemos que tienen muchísimo material y que para la cual hay que empezar a trabajar, pero ya, hace rato que debimos hacerlo. Y la historia a mí me gusta muchísimo porque empezó hace más de 10 años, empezó específicamente hace 12 años, un número que a mí me gusta mucho. Se van a dar cuenta que hay números específicos que me gustan por ciertas razones. Pero le agradezco en esta ocasión a mi hermano Willis Hernández, porque cuando ingresamos a Judá, a la Escuela Ministerial de Músicos Adoradores, vino a Bonao, pues iniciamos juntos. No sabíamos dónde íbamos a llegar y no nos imaginábamos esto, pero 10 años después, entonces nos juntamos en el mismo sitio a estudiar lo mismo y de ahí viene todo esto. Me dice, Daniel, pero ya que tú estás en el conservatorio, ve por allá un día. Y esto se me ocurrió bien rápido, pero lo tenía muy presente. Esto se me ocurrió la semana pasada, así como que, ok, yo tengo como que un material que puedo trabajar y Willy, vamos a ver qué puede pasar. Y lo trabajamos bien rápido. Quiero agradecer de antemano al pastor Rafi y también a todos los muchachos del equipo de producción que nos han ayudado en este proceso. Y les cuento brevemente que esto solo confirma lo que yo había pensado hace mucho. Yo vuelvo a Bonao después de casi 10 años, ya tengo casi 10 años fuera de la ciudad. Yo vivo actualmente en San Cristóbal, como saben, pero realmente no vivo más en Santo Domingo, que a la casa a veces va uno a dormir solamente, por el tema de los trabajos y los estudios. Pero yo estaba analizando y pensando algo. En el conservatorio, en la UAS, en la UNFU, yo veo muchos músicos. Tengo 3 años solamente en el conservatorio y he conocido muchísimos músicos de este país, de mi generación, de generaciones pasadas. He tocado con muchísimos músicos de generaciones pasadas y se me ocurrió una pregunta. ¿Por qué razón?
yo veo estudiantes de La Vega, yo veo estudiantes de San Francisco, yo veo estudiantes de Santiago, de Mao Valverde, viendo desde el sur, veo estudiantes de San Cristóbal, Baní, Azua, qué sé yo, Barahona, Río San Juan, veo estudiantes del este, de allá de Bávaro, de Higüey, que viajan a las universidades a estudiar música, pero no veo gente de Bonao. Entonces se me ocurrió eso, como que empezar a investigar, y entonces yo llegué a una conclusión, una de tres. O los muchachos son productores y compositores y viven metidos en un cuartico, o van a las universidades y no se dejan sentir, o no existen. Viniendo a Bonao, entonces confirmé lo tercero. Realmente no hay muchas personas que se dedican a ningún campo de la música, ni siquiera a nivel técnico. Porque si tú me dijeras, bueno, por lo menos hay mucha gente que trabaja en multimedia, que trabaja en producción de eventos, suplen backline, suplen sonido. Si hubiera mucha gente profesional haciendo eso, entonces yo me calmo. Pero ayer hice una serie de entrevistas, ¿no? Y pues no me siento mal, porque yo estoy aquí para empezar un trabajo, ¿verdad? Pero digo, cónchale, para el tiempo ya como que nosotros debemos de sembrar, para ver qué podemos cosechar en los próximos, qué sé yo, 2, 4, 6, 8, 10 años. Porque definitivamente yo estoy aquí hoy, no sé cuándo vuelva, pero yo tengo un concepto, y es que nosotros nos vamos de este mundo y el mundo va a seguir corriendo igualito. El Señor nos trae al mundo con un propósito, usted lo entienda o no lo entienda, usted lo trabaje o no lo trabaje, el mundo va a seguir corriendo, la iglesia del Señor va a seguir corriendo. Ahora bien, si nosotros empezamos a capacitarnos, a ver la música y todo lo que el Señor ha creado desde otro punto de vista y otra perspectiva, yo creo que podemos hacerlo mejor. Y esto sale realmente también de el yo haber entendido cuál es el propósito de Dios para mi vida. Yo digo que más que ser músico y tocar mucho, si yo no enseño lo que yo tengo, yo no sirvo para vivir. Existen razones para yo vivir en este momento de mi vida y se resumen en enseñar. Entonces, uno se va volviendo una biblioteca poco a poco. Mi papá tiene su biblioteca y es un hombre con muchísimo conocimiento, y tal vez saqué algo de él, ¿no? Entre otras cosas, me he vuelto como que muy receptivo de información. Y eso no es bueno si entonces tú no lo transmites, porque ocurren muchos procesos negativos en la vida, porque somos seres humanos, ¿no? Pero bueno, les explico brevemente cómo nosotros vamos a trabajar en esta noche, y espero que usted salga como diferente a como entró aquí, que salga con otra perspectiva de lo que es la música, con otra perspectiva de lo que es la vida incluso, y de la vida dentro de los caminos del Señor, porque realmente todo lo que nosotros hacemos, si no lo hacemos para el Señor, yo entiendo que no tiene sentido. ¿Está bien? Bueno, pues vamos a desarrollar en este conversatorio, taller, sí, se va a convertir en un conversatorio en la última parte, bien chulo, pero les quiero explicar unas cuantas cosas que se me han ocurrido en este proceso, y son 7 puntos, precisamente 7. Antes de entrar ahí, vamos a ver los objetivos de este taller, pero quiero que sepan, en cada punto que yo defina o trabajemos, yo voy a aceptar una pregunta, una solita pregunta. Los muchachos me están ayudando, creo que Willis está por ahí, tiene un micrófono aquí. Si usted tiene una inquietud, se puede parar antes de que yo termine ese punto y se sienta por acá y me hace la pregunta para que no se me lo olvide. Pero también a ustedes les entregaron una hoja, una de esas hojas tiene este programa, ¿verdad? Pero hay otra que tiene una encuesta bien pequeñita y del lado de atrás está en blanco. Esa hoja usted tiene que devolvérmela. Me interesa que me la devuelva con sus preguntas. Entonces, una vez yo termine y trabajemos los 7 puntos, entonces vamos a abrir una sección de preguntas y respuestas, ¿ok? En esa sección, todas las preguntas por punto que usted escribió, entonces usted me la puede hacer. Vamos a tener un mínimo de preguntas por persona porque somos, bueno, relativamente muchos, ¿no? Y espero que lleguen más personas. Pero se trata de eso, ¿ok? Una pregunta por punto y al final entonces volvemos a hacer una serie de preguntas más abiertas. Arrancamos, señores. Bien, ¿les parece? ¿Cómo se sienten? ¿Motivados? ¿Ansiosos? ¿Qué más? No sé qué más decir. Pues, leamos aquí conmigo. El objetivo general de esto
y de este conversatorio y taller es promover e inspirar al estudio de la música y carreras afines de distintas ramas que complementen el trabajo de un músico, banda, orquesta o ensamble musical. Veamos los objetivos específicos. Reconocer en qué posición se encuentra la educación musical en nuestro país y también en nuestros pueblos o ciudades. Motivar el estudio e investigación de la música en términos generales, pero también la música de nuestro país. También entender cuál es el rol de las generaciones pasadas, esto es importante, y cómo su conocimiento e integración a estos temas influye en las generaciones actuales y venideras respecto al desarrollo de la música en nuestro país. Explicar cuál debe ser el comportamiento o protocolo a seguir de los músicos, maestros, directores, productores, técnicos y hasta el público, dependiendo de la situación musical del momento. Dar importancia a la actualización de conocimientos cuando se tiene una posición de liderazgo, tanto dentro como fuera de instituciones sin fines de lucro principalmente. Cuando yo puntualice esto de las instituciones sin fines de lucro, me estoy incluyendo a la iglesia, ¿ok? Hay muchísimas instituciones, como es unos proyectos en los que estoy trabajando, aparte de Jazz en los Vagos, que son sin fines de lucro y que funcionan muy parecido a la iglesia. Veamos entonces el primer punto. Breve historia de la música popular. Yo no voy a entrar mucho en detalle en los puntos, aunque hay algunos en los que voy a abundar, no solo porque me interese, sino porque yo entiendo que para el día de hoy son muy importantes. Les adelanto, probablemente yo no tenga todas las respuestas a sus preguntas. Voy a intentar hacerlo. Si no pudiese, ustedes al final van a tener mi correo electrónico, mi Facebook, mi Instagram. Me pueden escribir privado y entonces cualquier inquietud que ustedes tengan, de las que tengan en su hojita, lo que sea, ustedes me las escriben por correo y yo les respondo el correo. ¿Está bien? Bueno, ¿de dónde surge la música que nosotros conocemos hoy? Vamos a hacer un antes y un después. Recorriendo desde el inicio del hombre, empieza definitivamente el hombre a comunicarse a través de sonidos. Porque de una forma, el sonido, por lo que nosotros conocemos hoy como frecuencia, se expande en el aire, ¿no? Y llega lejísimo. Entonces el hombre, los que estudiamos un poco de historia de la música, cosa que no me gustaba mucho hasta el día de hoy, pero vemos que el hombre se empezó a comunicar y la forma de expresar lo que tenía adentro era haciendo lo que entendemos hoy que es música. Empieza a usar troncos, piedras, señales de humo, que no tiene que ver directamente con la música, pero en algo tiene que ver, el tema del fuego. Pero el hombre lo que hace es comunicarse. Y yo creo que desde que nosotros empezamos a ver la música en la Biblia, la perspectiva del Señor al que yo le sirvo, y tal vez algunos de ustedes también, o la mayoría, y el objetivo de él es que el hombre también se comunique a través de la música. Partiendo de ahí, hasta el 1800, llegando al 1900, pasando por todas las épocas que ustedes conocen, como la Edad Media, siglo V hasta el XV, el Renacimiento, que el Barroco, que el Clasicismo, y todo ese tipo de etapas que se vivieron dentro de la música, pero también en la sociedad del momento. Pasando por todo eso, entonces nosotros llegamos a un antes y un después que ocurrió alrededor de los 1900, poco antes. Aparte de toda la situación mundial y de lo que se está pasando en América, que está pasando en Europa, que está pasando en fulano, en Estados Unidos, después de trabajar muchísimo tiempo el tema de bandas académicas, o lo que nosotros llamamos bandas militares, y de música clásica, lo que conocemos hoy como música clásica, y quiero aclarar el término. Hablamos de música clásica cuando hablamos de música que no pasa de moda. No necesariamente estamos hablando del período, ¿ok? Después de eso, se le ocurre a unos señores inventarse un instrumento en el que una persona podía tocar lo que 5 personas tocaban a la vez. ¿Cuál es ese instrumento? Nada más y nada menos que esta belleza, ¿no? ¿Recuerdan las bandas? Tocamos una serie de redoblantes, tocamos una serie de bombos, platillos, todo por separado. En un panita que se llama pues Charles, me parece, inventa este asunto, que es lo que conocemos hoy como pedal de hi-hat,
en la batería. Pero aparte de él viene otro que se inventa el stand del redoblante. Bueno, esto parece un stand, no lo uso como stand de redoblante, pero esto es... encima viene alguien y se inventa un pedal de bombo y se puede tocar ya el bombo con el pie. Viene otro más para adelante, ya en los 1905, algo así, y se inventa pues los tom holders, lo que agarra los tambores. Viene otro y se inventa, qué sé yo, ellos mismos ya pues empiezan a ver, cónchale, de 5 personas que llevamos para la banda, ya podemos llevar 2 o 3, porque uno toca ya los instrumentos que tenemos juntos y los otros 2 tocan los instrumentos que no podemos incorporar a la batería. Pero el caso es que entre 1900 y 1910 entonces se crea algo parecido a lo que nosotros tenemos hoy como stand de platillos, los soportes, ¿no? Y los tom holders y todo ese tipo de cosas. Pero más que solamente ver como una posibilidad de ahorrarte y de hacer que un instrumentista haga todo lo que hace todo el mundo, lo que se está viendo es la viabilidad de poder crear música diferente a partir de tener un instrumento relativamente nuevo. No era nuevo porque el punto es que ya existía lo que estábamos poniendo juntos, ¿no? Entonces, de ahí entonces, no partiendo de este instrumento, sino de la época, empieza una época de invención y los músicos empiezan a inventarse muchísimas cosas. Entre eso antes de llegar a la tecnología, se empieza a trabajar con instrumentos acústicos que vienen de más para atrás, ¿no? No es de ahora. Incluso el instrumento que nosotros conocemos como saxofón, que dicho sea de paso se llama así, no es un instrumento de viento madera solo porque la caña es de madera. Les aclaro, el instrumento es de metal, pero entra dentro de la familia de los vientos madera por el sonido y porque también la orquesta de música académica o clásica no lo incorporó de una vez al formato, porque ya el formato estaba establecido. Tú tienes una cantidad de instrumentos de viento madera, una cantidad de viento metal, una cantidad de instrumentos de percusión, una cantidad de instrumentos de cuerda. Entonces, como el saxofón es relativamente nuevo, ellos no lo incluyen de una vez. Todo este tipo de informaciones nos llevan a una sola palabra, lo que mucha gente se asusta por esta palabra, pero realmente esto no es para gente inteligente, esto es una palabra más. Y lo que voy a hablar ahora se llama jazz. Es más bien una corriente musical, no es realmente un estilo como tal, hasta donde yo he estudiado, ¿no? Pero es una corriente que estableció desde el principio como su forma. O sea, cuando tú ves a un músico que es jazzista, tú lo identificas por ciertas cosas, ciertas características, así mismo como un músico que toque, por ejemplo, vamos a tocar a la época, el barroco, vamos a tocar a Bach. Tú identificas a Bach por lo que está tocando el músico. Y tú dices, eso es barroco, o eso es clásico, Beethoven. Lo mismo pasa con el jazz. ¿Qué pasa? Este instrumento dio la posibilidad de no solo reducir la banda, sino de crear sonidos nuevos y de crear otro tipo de música que hasta el momento no existía. Entonces, la historia del jazz es bien amplia. De hecho, si quieren escríbanme a mi correo, que tengo unos documentales que hablan de la historia del jazz. Están en inglés, pero me parece que hay subtitulados. Es importante saber de dónde nosotros venimos, saber de dónde a nosotros nos ocurre hoy día hacer sonido electrónico y ligarlo con instrumentos acústicos. Es importante saber de dónde venimos para saber para dónde vamos y para no repetir la misma historia. Eso pasa con nuestro país y probablemente a lo largo del taller voy a hablar un poquito del país, con el tema de la música. Pero bueno, el caso es que pasado el tiempo, transcurre la historia del jazz, ya pasan por muchas épocas, tenemos el swing, tenemos el jazz para Big Band en los años 30 más o menos, tenemos drummers súper interesantes como fue Buddy Rich, Papa Joe Jones, que fue un poquito antes pero casi contemporáneos, pero son los más como de renombre y que hicieron carrera. Pero también tenemos instrumentistas de otras áreas. Tenemos a Charlie Parker, tenemos a Miles Davis en la trompeta. Charlie Parker tocaba saxofón alto. Y tenemos muchísimos instrumentistas de piano. Un poquito más para acá tenemos a Bill Evans en el piano, entre otros. Y toda esa gente empieza a hacer música a la que se llamó jazz. El jazz pasó por un proceso, así como la música
desde el principio. Y entonces empezamos a ver el jazz como tal, el traditional jazz, como llamamos, el jazz tradicional. Pasamos por ahí y vemos entonces lo que es el jazz. Déjame ver, perdón. Vemos a Miles Davis arrancando en jazz tradicional, pero es uno de lo que pasa por lo que se llamó el cool jazz, y entre otras ramificaciones de lo que fue este movimiento. Y caemos entonces, después de un proceso larguísimo y de muchísimos años, caemos entonces en el jazz contemporáneo. Es lo que la mayoría de nosotros escucha. Cuando escuchamos a Nasky Puppy, escuchamos al mismo Chick Corea, que es de allá atrás, pero entonces trajo a colación lo que fueron los Rhodes, los pianos esos que hizo Fender, que no son pianos, son como órganos eléctricos, por ahí va el asunto. Entonces empieza a fusionar muchísimas cosas. Y hay muchísimos nombres de lo que podría hablar acerca de esto, que hicieron todo ese tipo de música. Hay un repertorio súper amplio que una persona que estudia al nivel que lo estudio yo, o que es recomendable para una persona que estudia música al nivel que lo estudio yo. ¿Por qué es recomendable? Porque nosotros reproducimos lo que escuchamos, definitivamente. Yo tengo amigos que son, por ejemplo, merengueros, que tocan tanto en iglesia como fuera de iglesias, y algunos se centran en eso. Yo no salgo de aquí. Otros salen un poquito y entonces se ponen a estudiar y se exploran otro tipo de formato, otro tipo de música, y dicen, oh, esto es interesante. Lo mismo pasó en esta historia, y por eso es que la historia va como evolucionando y el asunto de la música va evolucionando, porque viene un pana y entonces inventa una cosa nueva y dicen, oh, vámonos por aquí. Pero hay otros, como siempre, y eso no está mal, que se quedan y dicen, no, esto es lo mío y ya, mano. En mi caso, trayéndolo más para acá, pues yo soy una persona que me gusta la diversidad, me gusta inventar realmente. Desde pequeño he sido muy carpetoso, colérico, sanguíneo, y le he dado mucha carpeta a mis padres, nunca haciendo mucho desorden, pero siempre me gusta inventar. Pues volviendo, y para terminar este primer punto, hay una sección de esta música que se llama smooth jazz, que es como ese jazz estilo Kenny G, no sé si ustedes lo escuchan, que es muy chulito. Yo diría como que bien, te relaja, ¿no? Mi profesor dice, uno de mis profesores que mencioné, Javier Vargas, con quien estudio improvisación, armonía, hace un tiempo ya, dice, mírame, vamos a ponernos claro. Nosotros estamos estudiando aquí porque necesitamos una buena base. No empiece por el techo. No me empiece escuchando a Kenny G. De las primeras clases de improvisación, entonces nosotros trabajamos la historia del jazz, pero también tenemos un repertorio que llenamos hojas. Las pizarras, 2 pizarras llenas de gente. Mira, tú te buscas fulano y esto te lleva aquí, y esto te lleva aquí, y arranca mira, Spotify, tienes YouTube, tienes lo que tú quieras. Antes, cuando yo estudiaba, yo tenía que ir a buscar los libros allá donde fulano, que era el solo, que un primo se lo traía de Estados Unidos, y así era que yo estudiaba. Ustedes tienen todo en las manos. Y para terminar este punto, quisiera decirles lo que debía decir al principio, y es que una casa no se construye por el techo. Ustedes lo saben eso. Mi papá me lo dice mucho, me lo ha repetido durante toda mi adolescencia, y aparentemente he aprendido. Pues estoy construyendo mucho, no casas, pero estoy construyendo y viendo desde el principio cómo se gestan las cosas. Y los procesos son difíciles, pero hay que pasarlo definitivamente. Les cuento, nosotros no tenemos músicos muchos en los pueblos, y más bien en las iglesias o instituciones sin fines de lucro. No es porque no tengan instrumentos, no es porque no tengan tiempo, no es porque no los motiven. ¿Ustedes saben qué es lo que pasa? Después de mi investigación de ayer, el interés es un punto importante, la motivación también, pero pagar el precio es lo difícil. Y pongo como ejemplo a alguien que está cerca, a Willis. Todavía Willis viaja a Santo Domingo a estudiar. Pregunten el título de Willis. No para, ¿cómo se dice?,
denigrarlo ni nada por el estilo. Ese título me sirvió a mí muchísimo para entrar al conservatorio. Pero es nivel básico de estudios. De eso vamos a hablar más para adelante. Pero Willy es un musicazo. Me disculpan. ¿Ustedes saben por qué? Porque hay horas de práctica detrás de ese muchachito que se pone aquí de que, poco muchachito, a tocar el piano y a dirigir gente. Entonces, todas esas horas, los bajos presupuestos, la pasada de hambre, no tener pasaje para ir ni siquiera a la universidad, todo eso es el precio que hay que pagar. No para ser músico, para hacerse de la carrera que a usted le gusta. Les adelanto. Yo estoy hablando de música y probablemente de aquí salga gente que diga, oye, yo me voy para la UNFU mañana, yo me voy para el conservatorio, ¿cuándo es que abren las inscripciones? Probablemente. No se queda ahí. Evalúen bien, oren. Yo les digo algo, si tienen la corazonada, dele para allá. Pues yo empecé así. Mi papá a mí no me dijo de que vete a estudiar música, yo estudié ingeniería, antes estudié un año, pues soy técnico en electricidad. Y dije, no, déjame seguir la ingeniería, que yo qué, pero tengo de los 9 tocando, sin pararme. Vacaciones, porque hay que tomarse su break, ¿no? Pero toda esta información me sirvió cuando yo entré al conservatorio, me sirvió cuando entré a la UNFU y me ha servido toda esta experiencia de vida para poder motivar y ver gente de mi edad y que viene detrás de mí y decirle, tú tienes demasiado talento. Lo que me dijeron a mí, y yo de cabezón, entonces lo que hice fue, no, déjame estudiar ingeniería porque es más barato y me queda 15 minutos de la casa a la universidad, ok. Y yo llegué a cálculo 2 y a física 2, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Sí, cuando yo me vi calculando la masa de un hombrecito, de que se va de Marte para Júpiter, que yo dije, no hay forma. Y a las 2 de la mañana estudiando armonía musical para Roberto Reynoso. No, vámonos por música, señores, adiós, goodbye. No fue así riéndome que yo salí de ahí. Entonces, todo ese tipo de procesos no es que no los vamos a evitar, pero se pueden trabajar con más tiempo si lo planificamos bien y si entendemos qué es lo que nosotros tenemos que hacer en la vida. ¿Okay? Desde el principio les aclaro, de la música se vive, y bien. Así como tengo muchos compañeros del país, tengo muchos profesores, productores, gente que se dedica a la enseñanza, ingenieros en sonido, de todo. Yo conozco gente que hasta yo mismo me sorprendo, pero más es la gente que me conoce a mí. Y créanme, que se vive de la música. Vamos al segundo punto, apreciación musical. ¿De qué yo quiero hablar aquí? No quiero abundar mucho como el primer punto, pero quería ver cómo están ustedes, ¿no? Como decía, debemos construir desde la zapata. Yo empecé a los 4 años en el coro de la iglesia. Yo entiendo que si a los 4 años y en aquella época, hace unos 18 años, yo hubiera tenido un profesor de iniciación musical, probablemente yo no estuviera aquí hoy, probablemente. Porque fui muy inquieto desde la barriga. Yo crecí, mi mamá cantaba en la iglesia, actualmente no está activa, pero siempre ha sido parte del coro, que enseña a niños en la clase bíblica, o que trabajó con coro de niños muchísimos años. Pero yo crecí escuchando tambora, güiro y pandero. De eso vamos a hablar ahorita. Pero les adelanto que ahora yo pensando, yo después que empecé a los 9 años a tocar, más nunca me he bajado de la batería. Más nunca, ese es mi instrumento. Eso es, hasta nombre le tengo a mi batería, a mis baterías. Pero yo toco más instrumentos. No te voy a decir que soy multiinstrumentista, sí, porque no me vendo como otro instrumentista, pero sí toco percusión. De hecho, a la Big Band del conservatorio entré como percusionista, no como baterista. En la Orquesta Dominicana de Merengue toco percusión, no batería. En la iglesia, aparte de batería, toco percusión también. Pero toco más instrumentos que piano, que guitarra. Estudié un año guitarra eléctrica, bajo eléctrico, que estoy aprendiendo a tocar flauta traversa. Me interesa más instrumentos de viento, pero hay una condición física que todavía no me deja, aparte de los presupuestos, ¿no? Pero el caso es que yo crecí escuchando tambor y güira, y preparando esto le doy mente a que el instrumento que a mí más me gusta y que toco después de la batería y que más practico es la tambora. Por eso está ahí. Vamos a explicar unas cosas ahorita. Entonces, trayendo todo esto a colación, vuelvo al punto. Siempre debemos construir por la zapata. Si la zapata está sólida, está bien hecha, usted se puede ir para donde usted quiera. Usted puede probar. Usted dice, ok, yo tengo 15 años.
déjame estudiar música. Si no funciona en 4 años, pues yo me voy a estudiar lo que aparentemente me gusta. Pero yo les recomiendo que hagan un test vocacional. Son casi perfectos. Este proceso de apreciación musical nos va a ayudar para poder entender una palabra que yo voy a decir ahora, que se llama discriminación musical. Cuando nosotros aprendemos las familias de los instrumentos, que de hecho nos la dan en la escuela, tengo educación artística, dan eso, nosotros entonces comenzamos a ver que los instrumentos de cuerda frotada, pulsada o cuerda percutida, como es el piano acústico, no son iguales. Comenzamos a ver que los fraseos que toca una trompeta con un instrumento de viento y de pistón, probablemente lo toque un saxofonista, que es un instrumento de llaves, pero es de viento también, probablemente, pero no son iguales. Dentro de la familia ya me fui a lo específico, ¿no? Pero así mismo pasa con muchísimos instrumentos de viento, viento madera y viento metal. Por lo general los instrumentos de viento madera son de madera. Hay algunos que son de metal, pero el sonido, como el caso del saxofón, es como si fuera un instrumento de madera, por lo que nosotros diríamos lo dulce del sonido del instrumento. Cuando nosotros entonces conocemos los instrumentos de percusión, los instrumentos que son membranófonos, como esto, que tiene un cuero o parcho en este caso, y conocemos instrumentos que son de percusión, pero que son idiófonos, como es la güira, que son instrumentos que son del mismo material y que se chocan para poder sonar. O sea, el gancho versus la güira son de metal. Entonces nosotros empezamos a ver la diferencia entre todos esos instrumentos. Y todo eso hay que conocerlo y aprenderlo antes de decidir por cuál instrumento me voy a ir. Yo entiendo que ese es el proceso. Si usted hace el proceso inverso, no hay ningún problema. Usted realmente no está perdiendo el tiempo. Porque, por ejemplo, yo como baterista y que pretendo estudiar producción, arreglo y composición, tengo que tocar piano obligado. Y no cualquier tipo de piano. O sea, yo tengo que saber, entender y leer a la primera en 2 claves. ¿Por qué? Porque yo estoy escribiendo para un pianista, pero yo estoy escribiendo para todos los instrumentos que se me ocurran. Y yo tengo que saber los rangos, tesitura de esos instrumentos. El piano es el instrumento que nosotros decimos por excelencia para estos tipos de cosas, porque tú tienes todas las teclas desplazadas y tienes ahí todos los rangos en los que se mueve, según el oído y la frecuencia, un instrumento. ¿Ok? ¿Qué pasa? El oído musical se desarrolla, aunque tú tengas lo que nosotros conocemos como, el pastor se reía ayer en la emisora porque yo le dije perfect pitch. Yo no sé mucho inglés, lo que pasa es que yo como que le di mucho al oído, pero lo que se conoce como oído absoluto, aunque usted lo tenga, eso es un proceso que a medida que usted va creciendo también se va desarrollando. Porque hay niños, no sé si ustedes han visto un video por ahí en Facebook, en YouTube, de un niño como que el papá le toca muchísimas notas en un piano y él le dice cuáles son todas esas notas. Ese niño, perfect pitch, es niño, oído absoluto. Nosotros, la gente normal, tenemos oídos relativos, lo que llamamos oídos relativos. ¿Por qué? Porque a partir de lo que hace el piano, pues entonces yo empiezo a relacionar por una cosa que nosotros conocemos como intervalo musical, que no es más que la distancia entre 2 notas. Yo empiezo a identificar tonalidades, a identificar la distancia que existen entre una nota y otra. Y esa distancia es lo que crea después una melodía. Para finalizar este punto, definitivamente, antes de nosotros escribir y de ir a la escuela, nosotros aprendimos a hacer ¿qué? ¿Alguien me dice? A hablar, ¿verdad? Papá, mamá y todo ese tipo de cosas. En la música pasa igualito. Por lo general nosotros llegamos a la clase de universidad o llegamos a nivel básico de iniciación sin saber nada. A mí los muchachos me dicen, tengo unos compañeros aquí que en la clase de musicalidad, de entrenamiento del oído, me dicen el uga uga. Porque por lo general los percusionistas no nos concentramos en otro tipo de instrumentos y por eso desarrollamos el oído más lento que los otros instrumentistas. Yo he invertido un poquito de tiempo en ese tema y por eso me fue relativamente bien en la última clase que dimos. Y entonces yo era como el lead, junto a otro amigo que toca saxofón, el lead de esa clase. El profesor le decía, vamos a leer a primera vista, y yo estaba ahí. Venga, ¿qué es lo que es? Ok, 1, 2, 3, 4, da, da, da. A primera vista. ¿Por qué? Pero todo ese proceso yo lo vengo desarrollando ya. Y yo vengo estudiando y haciendo un sinnúmero de cosas.
3 cosas: ritmo, melodía y armonía. Nosotros somos seres muy rítmicos y aunque no queramos, como en mi caso, tenemos que aprender a bailar. Ustedes me disculpan, pero sí. Ustedes saben la lucha que yo he cogido en la Big Band por no saber bailar. Pues nosotros hacemos música latina. Y cuando hacen así, yo estoy tocando bien en mi clave, ¿verdad? Pero yo no sé cuando yo me monto en la clave. No resuelve. Y suena. Aperísimo. Y salimos en Jazz Times, ¿es verdad? Sí. Pero se nota cuando la Big Band está ahí. Y no por la Big Band, no quiero hablar de mi experiencia, no. Pero es por mí, yo lo estoy diciendo por mí. Entonces, eso es un plus. No necesariamente usted tiene que aprender, ¿verdad? Pero usted tiene que empezar a entender ese proceso también. Porque parte del arte y todo lo que involucra la música, hay otras secciones, lo que quiero decir, hay otras secciones que involucran la música que deben interesarnos para poder entender cómo se comportan esas personas. Por ejemplo, los bailarines, en este caso, los danzarines, las danzoras y esa gente, tienen que entender cómo nosotros tocamos y qué es eso. Los cubanos, que son una de las personas que, ¿cómo diría?, de los pueblos, por decirlo así, o países que han trabajado muchísimo el tema de la clave, tienen una interpretación de la clave desde el punto de vista del baile. Los músicos también son así, pero son gente que llegan a un punto que lo tocan tanto que ya ellos no tienen que marcarlo. Ellos nada más marcan 1, 2, 1, 2, 3, 4. Nos fuimos. Ya el pianista sabe el tumbado que va a poner porque saben qué clave estamos. Los instrumentistas de viento y el arreglista les pasa a los instrumentistas de viento la información musical que necesitan en base a todo ese tipo de informaciones. El ritmo, muy importante. No es más que una sucesión de sonidos de distinta duración. ¿Okay? La melodía, según el libro de Armonía 1 de Judá, reza o dice una definición parecida a esta. La melodía no es más que una sucesión de sonidos de distinta altura que están animados por el mismo ritmo. ¿Okay? Repitan conmigo. Ok, tenemos un ritmo, se llama clave, ¿eh? Si yo le pongo esto, voy de nuevo. Ya tengo una melodía, lo que sea, pero una melodía, porque tengo distinta altura. Pero es lo mismo, yo hice ta, 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 o como sea. Esa era la idea. Entonces, ¿qué pasa con la armonía? La armonía entonces es como la casa. Tú vas haciendo la zapata y entonces tú empiezas a tirar el plato. ¿Qué plato? Sí, a subir paredes. O el piso, como quieras llamar. La armonía es lo que refuerza esa melodía. La armonía es lo que ustedes escuchan cuando escuchan una sección de vientos, de más de 2, 3 vientos, tocando lo mismo, el mismo ritmo, ¿no? Pero como que los sonidos tienen distinta altura. Y a veces nos suenan raros al oído, pero es porque no estamos acostumbrados a esos tipos de cosas. Escuchar música. 1, ¿verdad? La tercera es la vencida. Escuchar es lo que te va a hacer músico. Sigo. Punto 3. Proceso de aprendizaje. En nuestro país nosotros tenemos escuelas que nos ofrecen estudios a nivel de iniciación musical, escuelas que nos ofrecen estudios a nivel básico, intermedio y superior. Pero también fuera del país, y no vamos a hablar mucho de Europa, que son los papás en eso, tenemos muchísimas universidades que ofrecen educación musical a otro nivel. ¿A qué edad yo recomiendo que una persona comience a adentrarse en la música? Desde que usted se gesta. No lo haría usted, lo haría su mamá, ¿no? Desde que su mamá está embarazada, si hay alguien embarazado aquí, póngale música a su hijo. Funciona. Así como las alitas picantes. Tengo la hija de una señora que pues nos conocimos por la iglesia, ella es miembro de la iglesia de Puerto Rico. La hija se antojó embarazada, como a 2 días de dar la luz, de unas alitas picantes de Kentucky, me parece.
Pues la nieta salió, que le gusta el picante. ¿Casualidad? No sé. Pasó conmigo, le contaba lo de la tambora. Cuando vine a ver por eso mismo, yo desde la barriga vengo escuchando tambor y guira, y pues la guira me ha dado brega, pero sí, ya estoy trabajando, ¿no? Más trabajo, eso implica otras cosas positivas. Entonces, si usted es adulto, yo les voy a dar unas recomendaciones a lo largo del taller para hablar del tema de la educación musical. ¿Qué instrumento tocar? Toca el que a usted le guste, pero usted tiene que ubicarse en su situación y ser realista. Tengo aquí a Daniel, bueno, me sorprendió que toca percusión clásica. No sabía que en Bonao había alguien, pero no iba a saber tampoco porque él no es de Bonao. Mi profesor de conservatorio es percusionista de la Sinfónica Nacional, pero es baterista también. Y esos instrumentos de percusión clásica son caros. Estamos hablando de $500,000 un instrumento. Un instrumento, ¿eh? No se sorprenda entonces cuando yo le diga que en esta y otra batería, entre instrumentos de percusión, gear, hierros, lo que yo he comprado, lo que me han regalado, yo tengo alrededor, mal contado, de $300,000. Es mucho. No lo tengo yo en mi carro, incluso no tengo carro. Y el presupuesto que yo hice ahora para entonces hacer un update de mi gear, de hecho, le agradezco a los muchachos que me han apoyado muchísimo, los compañeros, para hacer este tipo de eventos. Ese presupuesto no se lo voy a contar para que no se me asusten. Pero lo que quiero decir es, si usted no puede estudiar timpani, porque usted no tiene uno en su casa, si usted no puede estudiar marimba, es más, si usted no puede estudiar tuba, que la más barata está entre los, $2,000, $5,000, no se preocupe, hay mucho más instrumentos. ¿Ustedes saben cómo yo me estudié el primer libro de lectura de batería que yo me estudié? Mi papá llegó con un libro de Fast Track 1 y me dice, mira ese libro que encontré por ahí. Y yo, oh, interesante, lo dejo ahí. Y un día yo dije, déjame ver qué pasa. Me senté, no cogí las cantinas porque yo vivía en un apartamento aquí en Bonao, pero cogí 1, 2, 3, 4 cuadernos en la cama y me estudié el libro de 3 lecciones hasta el final de la 12. Solo, con el audio. Tranquilito. Pregunten qué libro yo enseño en mis clases. Fast Track 1 y Fast Track 2, entre otros libros, ¿no? Porque son libros, no son para gente autodidacta, es que son tan sencillos que tú lo puedes hacer solo. Si te gusta la música, cómprate ese libro. Entonces, hay que definir realmente lo que uno quiere y en la música, para entonces no perder el tiempo. La importancia de organizar un programa, un horario de práctica para estudio de la música es definitivamente lo más importante. Usted tiene que organizarse y decir, si usted quiere ser músico, en este caso instrumentista o algo así, tiene definitivamente que sacar un tiempo para esto. Un estudiante de performance, o sea, un estudiante que se concentre, por ejemplo, en estudiar batería solamente, existe en nuestro país esa carrera ya, mínimo debe practicar 7 horas diarias. Estoy hablando de un instrumento normal. Los estudiantes de piano clásico, principalmente del Conservatorio Nacional de Música, estudian 12 horas diarias. ¿Ok? Los estudiantes de piano popular del conservatorio, que manejan 3 programas en uno, realmente yo no sé cómo ellos lo hacen, pero también practican muchísimo. Estoy hablando de casos específicos, ¿verdad? Pero a partir de la batería tú puedes hablar entonces de la sección de música popular, o sea, guitarra y todo ese tipo de instrumentos. Ahora bien, un estudiante que no vaya a ser performer, que no vaya a vivir solo de tocar, pues entonces lo recomendable es que practique de 3 a 4 horas diarias. Ahora, te voy hablando a nivel profesional de estudios. Un estudiante que no le interese llegar a nivel profesional de estudios, pues yo le recomiendo, yo, Daniel Canario, que le invierta entre 45 minutos y 1 hora diario al instrumento. Eso le va a garantizar el que no bote su dinero y el que no pierda el tiempo, que vale mucho dinero. ¿Ok? Entonces, en 1 hora diaria yo considero que usted puede desarrollar
todo su programa, puede vivir su vida normal, tener su trabajo, atender su familia. El día tiene 24 horas. De usted depende que les rindan o no. Por ejemplo, a mí me gustan muchísimo las series de eso, ¿cómo se dice? Las que dan en Netflix, Cuevana y todo ese tipo de cosas. Pero yo he barajado de las series. ¿Por qué? Porque un capítulo dura 40 minutos. Y yo tengo que estudiar 3 horas. Solo estudiar batería. Yo obviamente la divido en mi día, porque mi vida es un poco complicada. Porque yo soy un ser humano, ¿no? Tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que viajar, tengo que hacer tantas cosas, ¿no? Entonces, para esto hay en la siguiente diapositiva, hay una recomendación que yo le voy a hacer. Esto a mí me funcionó. Estamos hablando de School Planner, es una aplicación para Android, y Timetable es una aplicación para iOS. Está disponible en las plataformas del App Store y del Play Store. Usted la puede descargar, son gratis. ¿Qué usted va a hacer con eso? No tiene necesariamente que ser para la música, para su vida. Usted va a organizar diario todo lo que usted hace. Yo organicé mi hora de desayuno, mi hora de almuerzo, mi hora de viajar, mi hora de ver televisión, mi tiempo de practicar, mi tiempo de estudio, mi tiempo de leer, mi tiempo de dedicarle tiempo a los proyectos, mis clases que imparto, mi tiempo de la iglesia. Todo ese tipo de cosas yo lo metí ahí, en una sola aplicación. En menos de 2 semanas yo me sabía ese schedule, lo que yo había creado. ¿Cómo me di cuenta? Pues se me dañó el celular y yo seguí con mi rutina normal y no le he vuelto a escribir y no estoy desorganizado. Tengo el timetable en este dispositivo, me agrada un poco, pues se parece a mí, pero bueno, hay que usar Android como quiera. Bueno, mi tablet es Android, pero el caso es que usted se organice. Usted puede ser ingeniero, usted puede ser pastor. No sé si hay pastores aquí. ¿Hay pastores? No, qué pena, qué mal me va. Pero si usted es líder o lo que sea, meta toda esa información ahí. Usted linkea toda su agenda con su correo, todo lo que tenga que hacer que le permita organizarse y que no se le vayan de la mano las cosas. ¿Por qué? Por eso le va a garantizar entonces el que usted, el dinero que invierte estudiando, lo pueda tener un beneficio, ¿no? Porque es la idea de todo el que estudia, sacarle beneficio a lo que estudia. Si a usted le gusta lo que estudia, pues entonces mejor, ¿no? Calentamiento y estiramiento de los músculos involucrados en la producción de música. El servicio en mi iglesia los domingos arranca a las 9 de la mañana. A las 6 de la mañana yo estoy calentado ya. O empiezo a calentar. Yo me levanto a las 5 todos los días de mi vida. O la mayoría de días, ¿no? Cuando llegan los procesos como los finales de la UNFU, ahí no hay día ni hora. Pero en condiciones normales, yo me levanto a las 5 de la mañana, hay un asunto que yo hago de 5 a 6, pero de 6 a 7 yo estoy calentando. En mi caso, yo uso las manos, ¿no? A calentar. Cuando yo llego a la iglesia, yo marco 4 y arrancamos. Pero yo estoy caliente. Cantantes, ¿dónde están? Gracias por venir. Los aprecio. Señores, los cantantes tienen que calentar. Los 4 años de mi bachillerato yo los pasé tanto en la banda de Loyola como en el coro, que para mí, no porque sea mi profesor y mi mentor, es uno de los mejores coros a nivel de bachillerato y en San Cristóbal. Muy buen trabajo él realiza allá. Pero lo que le digo es, nosotros hacíamos un proceso como de media hora, 45 minutos de calentamiento, y entre ese calentamiento descansábamos. ¿Por qué? Porque las cuerdas vocales y todo el aparato de reproducción de su instrumento, que es la voz, conlleva un cansancio. Y cuando usted canta cansado, usted se da cuenta. En el caso de esta iglesia, yo sé que los cantantes, yo sé y espero en Dios, sé que ellos calientan antes de. ¿Por qué? Pues no es lo mismo. Usted no tiene cámara ni transmisión. Cuando usted tiene transmisión, entonces usted tiene que asegurar hacer un trabajo bien. Y más, porque para quien lo hacemos, ¿no? Pero también los instrumentistas de viento. Cuando usted venga a la iglesia, no se sorprenda cuando ellos tengan 5 o 10 minutos antes de empezar, que no estemos al aire, ¿verdad? Ellos estén soplando. Y no es practicando, no, es afinando. Y todo el mundo tiene que estar en esa nota.
440, esa es la idea. Y lo mismo con los instrumentistas de cuerda. No hay cosa más horrible en esta vida que escuchar un violinista desafinado. ¿Usted sabe lo que hizo Charlie Parker? Cuando un baterista, que ahora mismo no recuerdo el nombre ni el evento realmente, porque está muy ambiguo. El punto es que unos dicen que él fue a un evento a tocar, no sé si era un jam session, eso es como una tocada informal, como que tú te subes con tu instrumento a tocar. Está en un club o algo así en Estados Unidos, y Charlie Parker no pegaba una. El pana se dice que agarró un platillo y se le trayó al lado así. Bef. O agarró, otros dicen que le lanzó el platillo detrás. Charlie Parker se encerró en un cuarto un año. De ahí, de ese proceso de ese año, porque un hombre trancado 24 horas practicando en condiciones normales de vida es muy difícil que lo logre, a menos que tenga al Dios del cielo que le dé fuerzas. De ahí hay mucha gente que ha sacado el mal concepto de los músicos, de que somos gente indisciplinados, desordenados, con temas de desórdenes alimenticios, pero más que eso, desórdenes con productos que se supone los seres humanos no debemos consumir. ¿Ok? Pero después de ese año, cuando él se sube a la misma tarima o algo parecido, con la misma gente, ellos dicen, ven acá, ¿y dónde era que estaba este pana? Si usa un término coloquial, se lo llevó a todito. No había uno que se le pegara. El Charlie Parker de antes no existió más. Lo mismo pasa con mucha gente de la historia. En mi caso, estoy próximo a trancarme unas cuantas horas. Pero definitivamente el punto es que hay que meterles horas de práctica para poder llegar a un objetivo. Tenemos 3 instituciones a nivel profesional que imparten docencia y más que eso te ofrecen un título. La UAS, más de 16 años, una facultad de artes que tiene una escuela de música y que ofrece educación musical. Si a usted le interesa la educación musical a nivel de iniciación, yo les recomiendo la UAS. Tengo muchísimos amigos que han terminado o están ya en proceso de terminar. Vladimir Rosario, no sé si lo tengo por aquí, es uno de los egresados de la UAS que está aquí en Bonao, es la clase en el centro educacional. Que aparte de la educación de iniciación, han desarrollado la parte de composición, arreglo, dirección coral y todas esas cosas. Porque es una carrera súper completa, dura 5 años, tú te estudias toda la parte de educación y pedagogía, pero también estudias música, ¿no? En el mismo pensum. Es bien largo ese pensum. Tenemos el Conservatorio Nacional de Música, ofrece a los músicos del Departamento Popular un título de profesores de música folclórica y popular, por el programa que se desarrolla. Y a los de clásico, me parece que es profesores de, según los niveles, porque ellos estudian como por ciclos, nosotros también, pero ellos lo dividen más. Profesores de primera enseñanza, ya pasan, hay otras categorías, por las que pasan cuando entonces hacen su graduación. Y entonces recién, en el 2016, la UNFU arranca una escuela de música que ofrece una licenciatura en música contemporánea. Ofrecen performance, music business, negocio de la música, tenemos producción, arreglo y composición e ingeniería de sonido. La ingeniería de sonido trabaja más el área de una carrera que se llama el arte de la grabación, the art of recording, que es el proceso postproducción. Estamos hablando de masterización y todos esos procesos que se hacen después que tú tomas capturas. Tomar capturas no es más que agarrar y grabar una batería de un tema, por ejemplo. Tú le mandas eso como productor o como arreglista. Después de que grabas, se lo mandas al ingeniero de sonido y él entonces te da los toques finales para que el producto salga al mercado. Eso se ofrece en estas instituciones. El problema del conservatorio no se los voy a negar. Porque nosotros estudiamos a conciencia. El conservatorio, ese título no está avalado por la MESID, porque el conservatorio es una institución pública y que no está en pleno derecho de la MESID ni de los ministerios de educación de nuestro país. Quien va ahí va por el conocimiento, literalmente. Porque el programa que se desarrolla es muy bueno, los profesores son muy profesionales, la mayoría han estudiado fuera del país, hay muchísimos que han estudiado en Berklee College of Music, en Boston, otros, como mi profesor, han estudiado en una universidad en New York que se llama Drummers Collective. Hay muchísimas universidades, la universidad en Manhattan, The School of Music, me parece, que ofrecen
muchísimas carreras. Aparte de esto, aunque vamos a hablar ahorita, existen carreras online que se pueden estudiar. Hay una universidad en España, me parece, que se llama Von Kelemen. Hay otra, no sé si es universidad realmente, a sinceridad se lo digo, pero hay cursos que se pueden hacer online en una página que se llama Coursera.com. Coursera.com. Hay muchísimos cursos de todo lo que usted se puede imaginar. Y hay cursos de profesores de muchísimas universidades a nivel mundial. Pasamos al punto 4. La cosa se va a poner buena. Ustedes están muy receptivos y los entiendo. De hecho, yo organicé esto para que fuese así. No, pues no me las sé todas. Pero bueno, entramos a algo que a mí me interesa muchísimo, el proceso de producción, arreglo y composición. ¿Cuál es la importancia de nosotros conocer y saber tocar otros instrumentos a la hora de componer o de arreglar o de producir música? Lo que mencionaba anteriormente es que al principio me parece que debemos conocer los rangos dinámicos en los que los instrumentos suenan mejor. Debemos conocer la construcción, la organología de cada instrumento para saber cómo vamos a escribir. Por ejemplo, tengo un ejemplo bien vivo de un trompetista de nuestro país que toca muchísimo y es un muchacho de un testimonio intachable. Nosotros le decimos Pilo, realmente no me acuerdo su nombre, pero su nombre de pila es Pilo. Pilo me decía que Juan Luis Guerra, cuando le arreglaba al principio a sus trompetistas, los registros eran demasiado agudos. Y mientras más agudos son, los instrumentos de viento tienen que hacer más presión, pero también más presión de aire. Eso implica más cansancio, entre otras cosas. Entonces ellos lo que hicieron fue regalarle una trompeta a Juan Luis. Ustedes saben que, según la historia, Juan Luis no duró más de un mes soplando la trompeta. Pero entendió el proceso y los registros bajaron y todo el mundo feliz. Entonces, no solo por los instrumentos de viento, sino por también los otros instrumentos. Ustedes se van a dar cuenta que yo he hecho, en las piezas que vamos a tocar próximamente, yo he hecho unas adaptaciones. Y hay que buscar cuáles son los rangos en los que los otros instrumentos suenan mejor cuando estás haciendo adaptaciones. Lo mismo pasa con los cantantes. Nosotros en la iglesia, por ejemplo, y en la iglesia no, yo mismo en los proyectos Jazz en los Vagos y lo que trabajo, por lo general trabajo con mucha gente diferente y los cantantes son diferentes. De hecho, Jazz en los Vagos no es una banda, es un proyecto. Probablemente el 26 de este mes tenemos un concierto en San Cristóbal, si pueden ir, pues allá estaremos. Y la banda que va a tocar conmigo, muy diferente a la que ha tocado antes. La cantante que va a tocar conmigo es muy diferente a la antes. Y todo lo que tiene que ver con tonalidades, los arreglos como tal, yo lo trabajo en base al rango vocal de ella y en base a su tesitura. Tesitura no es más que el rango donde ella se siente más cómodo y su voz funciona mejor. ¿Okay? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Todos los niños de mi iglesia, en mi iglesia allá en San Cristóbal y aquí en Bonao, de 20, 18 me dicen, no, a mí me gusta la batería. Descubrí por qué, lo cual no está mal, Smith. Tú tienes una lucecita que le llama la atención a ellos. Sí, aparte que el instrumento, por ser membranófono y por nosotros tener una reverberancia que hace que la batería, como instrumento de percusión, resalte mucho, no es que suene por encima, pero resalta mucho, ellos dicen, es el instrumento. Entre otras cosas, también recuerden que nosotros somos seres muy rítmicos. Yo estoy muy consciente que de esos niños, que hay algunos aquí, probablemente no todos sean bateristas. Probablemente yo llevo unas congas a esa iglesia y empiezo a tocarme una salsita o algo bien chulito y dicen, a mí me gusta ese instrumento. Yo toqué batería, pues no había más nada. Y también, aparte del propósito de Dios, se dio la oportunidad. Okay. Si un niño crece escuchando violines, probablemente toque cuerda frotada, aunque se vaya por el contrabajo, que no es un violín grande, es un contrabajo. Upright bass, me gusta mucho. Entonces, esa es la ventaja. Lo que hablaba ahorita de la discriminación auditiva. Cuando usted escucha muchos tipos de música distintas, si usted tiene problemas con la letra, yo no lo culpo, busque música sin letra. Aunque para mí es más importante el compositor. Porque usted se va a dar cuenta que en una composición mía, yo voy a tratar de darle un poquito de la historia de esa composición y usted la va a entender por cómo va a sonar. Y lo mismo pasa con la música con letra o sin letra. Punto. Del estilo que sea. Quien está detrás de esa composición y lo que está pensando es lo que usted va a percibir. Cuando usted está viendo una película que es de suspenso,
Chin, 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 chin. Esto no se pone así. Eso se estudia. ¿Ok? Los tipos de músicos, el ventú. El pastor me hacía esa pregunta. Para yo hacer un ventú, yo hago un currículum mental. Y por teléfono, que no dura más de 2 minutos. O 3 en su defecto. Para yo llamar a un músico, sea para cualquier evento, si es para enseñar, entonces yo lo primero que veo es su pedagogía, si le interesa al menos, su musicalidad, su técnica del instrumento, pues si va a enseñar un instrumento tiene que saber tocarlo, ¿no? Su lectura, que es el lenguaje que nosotros manejamos, su improvisación. Si esa persona no tiene cierto nivel en esas áreas, un nivel que yo, como quien lo está llamando, le exijo, pues yo me evito la llamada. Yo llamo a otra gente. Ahora, si la persona tiene un nivel muy bajito y a nivel personal tiene un plus, que es, por ejemplo, es cristiano, comparte mi fe, o le interesa lo que yo voy a hacer, pues entonces lo trabajamos. Ahora, para un músico tocar conmigo, y no es porque yo sea la gran cosa, miren, quiero puntualizar esto. Estamos hablando mucho de los aspectos técnicos de esto. Hay una parte que es de lo que yo soy, religiosa propiamente, espiritual, que eso yo no lo negocio. Pero estamos hablando de trabajo. Cuando usted habla de trabajo, en física, a mí me enseñaron cuando estudiaba ingeniería aquella vez y en bachillerato, que el trabajo es igual a esfuerzo por tiempo. Usted está invirtiendo dinero. Porque si el tiempo es dinero, entonces yo estoy invirtiendo dinero, ¿verdad? Entonces yo tengo que ver todo esto. Cuando yo voy a llamar a un músico para tocar, sea cual sea el evento, me interesa que sea cristiano. Si no es cristiano, pues bregamos según el evento. Pero yo trabajo su musicalidad primero, técnica del instrumento, lectura, improvisación y pedagogía. ¿Por qué pedagogía al final? Porque me interesa llamar gente que me aporte. Que si hay algún problema en vivo, alguna situación con cualquier papel o lo que sea, el pana sepa cómo decirle a su sección, por ejemplo, o a su cuerda en este caso, mira, no es así. Por ejemplo, cuando trabajamos en la Big Band, tenemos 4 trompetas, 4 trombones, una tuba, en su defecto, y 5 saxofones. En caso de la cuerda de las trompetas, el trompeta 1 es el lead de esa cuerda. Si el fraseo es independientemente de las voces y la armonización que están haciendo las otras trompetas, ellos tienen que hacer ese fraseo. No por respeto a él, sino que si él está de lead, trompeta 1, quiere decir que todo esto que yo acabo de decir está por encima de los otros. ¿Y quién ve eso? El director. Y el director no le comenta a nadie. Porque el director sabe a quién está llamando. Le dice, mira, tú vas a ser trompeta 1, este es tu papel. Bien. Y lo mismo pasa en todas las cuerdas. Antes de irme a la última línea, que son unos programas propiamente de producción que nosotros utilizamos, me interesa hablar de las ramas por las cuales usted se puede ir a nivel musical. Creo que está por ahí. Ok, pues vamos a hacerlo al revés. Dale para atrás y hablamos de los programas. A nivel de producción, nosotros usamos unos programas que son... por aquí los tengo. No, dale hacia atrás, por favor. Aquí, ahí. Hacia adelante. Muy bien. Logic, Pro Tools, Ableton y Adobe Audition, creo que se pronuncia así. Hay otros programas, pero estos son como que los más comunes. A nivel de producción musical, me faltó mencionar el ITLA, que ofrece, me parece, un tecnólogo en producción y multimedia también. Ellos también están trabajando en la parte de educación más técnica y tecnológica, pero sí. Pero estos programas se usan a nivel de producción, porque lo que nos interesa hasta cierto punto es la captura. Y todos estos programas nos sirven para eso, aparte de que, por ejemplo, hay gente que combina. Yo hice un taller con Chrissy Tyner, quien es una profesora de producción contemporánea en Berkeley. Y ella usa, por ejemplo, Logic para producir y Pro Tools para masterizar. Ella es una pro. Entonces, nada, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos, antes de ir aquí, entonces mencionaría las ramas de la música en las que podemos nosotros desarrollarnos. Exacto. Tenemos el performance, que lo había comentado. Estamos hablando de tú concentrarte en tu instrumento, dedicarte a eso. Yo quisiera ser performer y de hecho estoy trabajando para subir mi performance. Porque me gusta mi instrumento y quiero hacer mi música y todo ese tipo de cosas, y para eso hay que tener un performance relativamente bueno.
Pero también podemos hablar de producción, arreglo y o composición. Producción y composición contemporánea de letras y de música. Negocio de la música, lo mencioné ahorita. Y The Art of Recording, que es lo que hablaba de masterización y eso. En el campo de la enseñanza, hasta ahora tenemos enseñanza de instrumentos, tanto de vientos, de cuerdas, de percusión. Tenemos historia de la música, muy importante. La armonía musical, el solfeo, la teoría musical, acústica, organología, luminotecnia, dirección coral, dirección orquestal. En la parte técnica, pues entonces tenemos informática musical. Hay gente que se desarrolla dentro de la parte de la informática como copista. Entre paréntesis puse transcriptor. Nosotros decimos transcriptor o una persona que transcribe música a quien escucha música y la copia en un papel o en su defecto en una computadora. Realmente el término no es el mejor empleado, pero es para nosotros pues entendernos, porque realmente si tú transcribes, se supone que ya está hecho el asunto. Tú lo pasas a otro lado. Pero cuando me refiero a copista o transcriptor, es eso. Tú escuchas música y tú la copias para una orquesta, para una banda o algo así. Existe música para películas y cine, música para juegos de video, música para dibujos animados. Dentro de multimedia hay muchísimo campo que se relaciona con la música. Diseño gráfico, producción de eventos musicales en vivo, suplidor de backline, sonido, estructuras para eventos, entre otros. Esto fue como, hay muchísimas cosas más que en este país se hace también, se estudia hasta cierto punto, pero que también usted puede estudiar online o fuera del país. Yo hice este recuento rápido, así, realmente desde mi punto de vista. Hay más cosas, no se encierren en eso. Pero esos son los campos. A veces la gente, y traigo esto a colación porque hay un asunto muy serio. En las instituciones sin fines de lucro como es este edificio en el que estamos, y en la calle también, hay mucha gente que quiere estar muy en el medio y no les queda. Yo se lo digo a sinceridad. Yo no soy la gran cosa ni pretendo serlo. Le pido a Dios cada vez que me dé más humildad y que me ayude a trabajar con la gente, que me ayude a entender cómo piensa la gente y cómo me ve. Porque les cuento que yo no toco con todo el mundo. Lo que ustedes tienen en la mano es mi currículum. No es más de ahí. Yo no, hasta ahora no toco fuera de la universidad. Porque no me llaman. Me han llamado, a mí me llamaron varias ocasiones para irme para el este a tocar. Me han llamado para tocar en proyectos de música que yo no comparto. Y entonces yo digo, no, voy a llamar a fulano para que tú lo contrates. Porque realmente para yo invertir tiempo en algo que no me gusta, pues invierto tiempo en mis proyectos. Y lo mismo le digo a ustedes. Si usted quiere hacer música para iglesias, eso no está mal. Pero si usted está en una edad o en una situación personal que no le permite estar aquí, usted no tiene que sentirse mal. Me agrada que el pastor Rafi, quien es pastor de esta congregación, dice, yo no cancelo a nadie, la gente se desplaza sola. Y eso es cierto. Usted lo que tiene que ubicarse. ¿Cuál es el punto? ¿Dónde usted se puede desarrollar? Yo trabajo con niños discapacitados, encima. Estoy desarrollando paralelamente unos programas especiales, pero hasta ahora dentro del programa normal tengo uno y en la iglesia, o sea, en mis clases, y en la iglesia tengo otro. Ese segundo me di cuenta, la mamá me dijo, mira, él no es rápido captando o pensando, pero es rápido haciendo cosas físicas. Y yo le dije, él se llama Pablito, le digo, Pablito, vamos a hacer un trabajo en la iglesia. Me ayudó y perfecto. Pues a Pablito le enseñé los sistemas de luminotecnia que tenemos en la iglesia. Mira, esta luz prende la cruz, esta luz prende el centro, bla, bla, bla. Y Pablito al final se aprendió como en 5 minutos el sistema entero de luminotecnia. Se aprendió el sistema de los abanicos. Apréndeme el abanico 3 del lado derecho. Pablito lo aprendió. Entonces, funciona. El otro niño discapacitado se supone que él no agarre ni siquiera un lápiz bien. Él toca percusión menor. Yo le enseño lectura musical realmente, pero enfocado en la percusión menor. Apenas puede agarrar los shakers, usar cortinas y todo ese tipo de cosas. Pero tiene los pies, puede usar los pies, y hay instrumentos de percusión que se tocan los pies. Pero aparte de eso, le gusta la informática. Recién, entonces entró como soporte técnico a multimedia de la iglesia. Escribe en computadora, se está aprendiendo los programas que usamos, de proyección y todo esto. Y lo que le quiero decir es, no porque sean discapacitados, sino que hay que llevarlos. A veces la gente no sabe lo que quiere hacer, ni sabe lo que tiene que hacer, porque no hay un líder que le diga, amén, ¿qué es lo que tú trabajas? Ah, yo soy ingeniero. Ah, bueno, pues tú lo que tienes que trabajar es mantenimiento en la iglesia. No, pero yo quiero que sea músico. Ok, déjame ver tu desenvolvimiento. ¿Qué instrumento? Ah, yo toco saxofón. Ok. Dame un La 440.
¿Cómo transporta el saxofón tenor? Bueno, yo no sé, hermano, en verdad yo tiro ahí. Entonces, hay que hablar, que sea consciente. Ahora, si usted tanto le gusta y usted entiende que está en una edad que puede producir todavía, pues entonces, ok, no hay ningún problema. Usted se va a estudiar y de allá para acá, entonces sube y lo podemos grabar y lo podemos, está bien, sacar internacionalmente. Está bien. ¿Se entendió? Es difícil. No se preocupen, ya casi vamos a tocar. Miren, antes de que se me vaya el tiempo y antes de tocar, quiero hablar de algunas otras cosas. Anotaron todas esas cosas, por favor. Después que trabaje unos puntos más y entonces toquemos, entre la tocada y lo no tocado, voy a trabajar entonces unas cosas específicas que quisiera que trabajar con ustedes, como pueblo de Bonao y como seres humanos. Porque en mi entrevista de ayer como les decía al principio, confirmé muchas cosas que yo había pensado. Y realmente me di cuenta que el interés es lo que está detrás de todo. El primer paso es interesarse. El segundo paso es pagar el precio. El tercero, bregar, trabajar. Haya dinero o no haya instrumento o no haya. Te toca con una cubeta en su casa, ensaye. En la iglesia, entonces se supone, o en los proyectos en los que usted sirva, se supone que hay un instrumento. Pero usted ya viene ensayado y preparado. Bien, mire, quisiera trabajar rápidamente el sonido en vivo y el arte de grabar. ¿Cuál es el problema entre los sonidistas y los músicos? La mayoría de sonidistas, a excepción de algunos, no todos, aunque algunos tienen una discriminación musical muy alta, lo cual es bueno, pero la mayoría no son músicos y no entienden cómo el músico trabaja. Lo peor del mundo es trabajar con un sonidista que no te entienda y que quiera hacer lo que él quiere. El día de hoy le traje a mi hermano, quien es sonidista y probablemente estudia ingeniería de sonido también, al igual que yo. Pero lo traje porque, aparte de unas cosas que le voy a decir al final del taller con él y unas cosas que vamos a trabajar en vivo con él, yo tengo confianza en él. Nosotros tenemos aquí tocando desde las 12 del mediodía. Pisado. Gracias a Dios pudimos almorzar bien, lo cual no pasa a menudo, pero tratamos de hacerlo porque lo decía ahorita, el alimentarse es muy bueno. Sí, por eso yo estoy fitness, ¿saben? Pero estoy fit. El caso es que aparte de mi confianza en él, yo sé que él va a hacer lo que yo le pida como músico. El músico que no estudia, discúlpeme la palabra, pero tiende a ser mal educado. No usa muchos lenguajes técnicos. Y entonces los sonidistas no lo entienden. Les refutan mucho y hay problemas siempre. Entonces, lo que yo les recomiendo a los sonidistas que hay aquí, la gente que trabaja con músicos, señores, júntense con su gente. Lo primero, háganse amigos de ellos para que puedan tener el trabajo, ¿no? Y lo segundo es, trate de entender cómo funciona este instrumento. Por ejemplo, que es uno de los instrumentos más difíciles a nivel de sonido en vivo y de grabación. Los bateristas de este país que graban y graban a nivel se cuentan con la mano, ¿eh? Entre ellos está Ezequiel Francisco, que es mi profesor, gracias. Hasta donde yo sé, Ezequiel es la mejor primera vista de este país. Muchacho de iglesia, con razón su nombre está antes que el mío en la Biblia, así mismo de bueno es. Tiene muchísima experiencia, lo admiro muchísimo. Pero ese rating, él lo tiene por su trabajo. Entonces, cuando un músico exija, trate de entenderlo. Cuando se pase de la línea, entonces usted va a hablar con él en privado. No le hable por la bocina, por favor. Usted va a la tarima y le dice, mira, es que lo que pasa es que tú me estás exigiendo algo que yo no puedo hacer porque me daña el trabajo de fulano. Ahora, pero vamos a buscarle la vuelta. ¿Qué es realmente lo que tú quieres? Explícame. Entonces ahí usted empieza a trabajar con su profesionalidad y le da. Sexto, informática musical. Dale. Dale a la siguiente. Tenemos iRealB. Es una aplicación, cuando la encuentren en el App Store o Play Store, la pueden comprar. Creo que vale unos 12 o 13 dólares. Tenemos siguiente, Foursquare. Es otra aplicación para iPad específicamente, pero miren, un amor. Seguimos. Tenemos Notion y el siguiente es Finale. Yo le digo Finale, hay gente que dice Final. Bueno, este programa yo lo uso para escribir música, el que más uso realmente, pero lo puse en orden de menos complicado a más complicado.
Les explico en breve cómo ustedes podrían usar a nivel bien básico estos programas. Vamos al último punto, que se llama entonces orquestación para distintos formatos. No es lo mismo tocar en un trío, cuarteto, dúo, solo. Empecé como al revés, pero la idea es solo, en dúo, en trío, cuarteto, quinteto, sexteto. Me gusta mucho ese formato. Grupo de 7, grupo de más gente, orquesta, banda, un ensamble de 15 personas, de 10 personas, una big band, que es un concepto establecido, una orquesta de música clásica, que es un concepto establecido, no es lo mismo. Hay un proceso que hay que hacer de discriminación auditiva. Usted se tiene que acostumbrar a trabajar esos formatos y tiene que escuchar esa música para poder integrarse a esos tipos de formatos. Les explico una vez termine esta sección todo lo que yo he hablado últimamente. Yo creo que he terminado el taller realmente. Todo lo que yo quise trabajar e informarles está aquí. Todos esos puntos son los puntos que ustedes van a llenar en una encuesta que va a ir del número 1 al 7. Muy buenas noches, señores, y espero que la gente que nos están viendo online hayan disfrutado esta primera parte. ¿Está bien? Bueno, salgan cuando ustedes quieran.